Bienvenidos a nuestro canal de historias de personajes de fe. Si tu alma busca historias de coraje, milagros y una fe inquebrantable, has llegado al lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en una de las narrativas más impactantes y transformadoras de la Biblia, la vida del profeta Elías. Antes de comenzar este viaje fascinante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Juntos, continuaremos explorando la profundidad de la Palabra de Dios y las lecciones que transforman vidas. ¿Listo para esta aventura espiritual? Entonces, comencemos. En la rica y compleja historia de Israel, pocos nombres resuenan con tanta fuerza, misterio y asombro como el de Elías. Él no era un rey nacido en cuna de oro, ni un sacerdote de linaje noble, ni un estratega militar reconocido. Era, por el contrario, un profeta solitario y austero que surgió de las escarpadas montañas de Galaad, una figura inesperada en un tiempo de profunda oscuridad. Su llegada marcó una era donde la idolatría había sofocado la fe verdadera y la voz de Dios parecía haber sido silenciada por el estruendo de los cultos paganos. Era un reino dominado por el poderoso y corrupto rey Acab y la perversa reina Jezabel, una pareja real que no solo toleraba, sino que activamente promovía la adoración a Baal y perseguía con saña a quienes se atrevían a mantener su fe en el Dios de Israel. En un escenario de opresión y desesperación, donde el coraje era un bien escaso y peligroso, Elías se levantó. Él llevaba en su propio nombre la esencia de su misión. El Señor es mi Dios, Elías. Su historia es un recordatorio poderoso de que, en los momentos de mayor prueba y adversidad, la verdadera fe no se esconde ni se doblega. Al contrario, se manifiesta con una fuerza capaz de desafiar a reyes, confrontar a dioses falsos y literalmente traer de vuelta la vida a una tierra sedienta. Acompáñanos en la jornada de este hombre extraordinario que, a través de milagros impactantes y pruebas desgarradoras, nos muestra el poder de la obediencia, el sustento divino en tiempos de escasez y la victoria que proviene de una confianza inquebrantable en el Dios verdadero. En los días en que Acab reinaba sobre Israel, la idolatría se había extendido como una plaga mortal. Los altares dedicados al Señor estaban en ruinas, olvidados y despreciados, mientras que los de Baal rebosaban de ofrendas y sacrificios. Jezabel, la implacable reina, fomentaba con fervor el culto pagano, llegando incluso a perseguir y asesinar a todos aquellos que osaban hablar en nombre del Dios verdadero. Era un tiempo en el que la fe parecía asfixiada por la oscuridad espiritual, y muchos se callaban por miedo, temiendo por sus vidas. Fue precisamente en este sombrío escenario que surgió Elías, el tesbita, un hombre de origen humilde proveniente de las rudas montañas de Galaad. Nada en su nacimiento o antecedentes indicaba que se convertiría en un profeta tan notable y decisivo. No era príncipe, ni sacerdote de una estirpe distinguida, ni un general con ejércitos a su mando. Era, simplemente, un hombre poseído por una convicción inquebrantable, que el Señor es el único Dios verdadero. Su propio nombre, Elías, era una declaración viva de esa verdad. El Señor es mi Dios. Con un coraje que no provenía de su propia fuerza, sino de una profunda conexión divina, Elías entró audazmente en el palacio real. Ante el poderoso rey Acab, que representaba toda la autoridad y el paganismo de la nación, proclamó con una voz firme y profética: «Tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino según mi palabra». Estas palabras cayeron como una espada afilada.
En un país cuya economía dependía totalmente de la agricultura y que carecía de ríos caudalosos como el Nilo, la falta de lluvia era sinónimo de hambre, sed y muerte. Declarar una sequía era en esencia un desafío directo al dios Baal, a quien los cananeos y los israelitas apóstatas consideraban el señor de las tormentas, la fertilidad y la lluvia. Imaginen la escena. Por un lado, el rey Acab, rodeado de sus guardias, su riqueza y su inmenso poder político. Por el otro, un profeta solitario, desarmado, sin ejército, sin joyas, pero con la palabra de Dios en sus labios, una fuerza más poderosa que cualquier espada. El silencio que siguió a su declaración debió ser denso y cargado de tensión. Algunos debieron reírse con desdén, otros se llenaron de ira o temor, pero Elías no se quedó a escuchar las reacciones. Su misión era entregar el mensaje y luego, guiado por la mano invisible de Dios, se retiró. Inmediatamente después de este acto de audacia, el Señor le ordenó a Elías que se escondiera junto al arroyo de Querit, al este del Jordán. Allí, en una especie de retiro forzado lejos de la persecución de Acab y Jezabel, Elías experimentó el cuidado divino de una manera tan inusual como milagrosa. Los cuervos, aves, consideradas impuras según la ley judía, se convirtieron en mensajeros celestiales. Por la mañana le traían pan y carne, y por la tarde, de nuevo pan y carne. Y Elías bebía del agua del arroyo. No había abundancia ni lujos superfluos, pero había provisión constante y sustento. Cada día, el profeta aprendía que la dependencia de Dios no es una teoría teológica, sino una práctica diaria y vital. Pero la sequía que castigaba a Israel, la misma que Elías había profetizado, también alcanzó el arroyo de Querit. El agua disminuyó gradualmente hasta que se secó por completo. El mismo Dios que lo había enviado a ese lugar ahora le daba una nueva dirección. Levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y habita allí. He aquí, yo he ordenado a una mujer viuda que te sustente. Elías, obediente, se puso en camino. El viaje a Sarepta no fue corto. Elías atravesó tierras áridas y secas, sintiendo el calor abrasador del sol y la opresión del hambre. Finalmente, al llegar a la puerta de la ciudad, vio a una mujer recogiendo unas pocas ramitas, una imagen de resignación y escasez. Él la llamó. «Te ruego que me traigas un poco de agua en un recipiente para que beba». Ella se dispuso a ir, pero Elías, con una petición aún más audaz, añadió: «Tráeme también un pedazo de pan en tu mano». La respuesta de la mujer reveló su condición desesperada y el abismo de su esperanza. «Tan cierto como vive el Señor tu Dios, nada tengo cocido, sino un puñado de harina en una vasija y un poco de aceite en una jarra. Y ves aquí, he recogido 2 pedazos de leña y voy a preparar esto para mí y para mi hijo para que lo comamos y muramos». Era la confesión desgarradora de alguien sin esperanza, una madre que se había rendido a la fatalidad, resignada a esperar la muerte de su hijo y la suya propia. Elías, sin embargo, lleno de una fe inquebrantable en la palabra de Dios, declaró con autoridad: «No temas, ve, haz conforme a lo que has dicho, pero haz de eso primero para mí un panecillo y tráemelo. Fuera, después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: la harina de la vasija no se acabará y el aceite de la jarra no faltará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra». La mujer podría haberse rebelado, indignada. «¿Cómo así? ¿Darte a ti primero si mi hijo y yo estamos al borde de la muerte?» Pero movida por una fe incipiente que apenas sabía que poseía, obedeció la extraña y desafiante palabra del profeta, y el milagro comenzó. Al día siguiente, al abrir la vasija todavía había harina. Al tomar la jarra todavía había aceite, y al día siguiente también,
y al siguiente, por muchos meses, la casa de esa viuda nunca más conoció el vacío o el hambre. Este episodio nos muestra algo profundo. La fe verdadera a menudo nace en medio de la desesperación más absoluta. Esa mujer no conocía a Elías, no tenía grandes expectativas, pero fue capaz de confiar en la palabra del profeta y al obedecer experimentó la fidelidad sobrenatural de Dios. Elías, a su vez, aprendió algo aún mayor. Dios no está limitado a Israel. Él eligió a una viuda extranjera en Sarepta de Sidón, precisamente en la tierra natal de Jezabel, la mujer que perseguía a sus profetas. Era como si Dios estuviera declarando: yo soy Señor no solo sobre Israel, sino sobre todas las naciones. Puedo sustentar a mi siervo incluso entre extranjeros y en los lugares más inesperados. En la casa de la viuda, Elías encontró refugio, alimento y una poderosa señal de la gracia de Dios que traspasaba fronteras. Pero aún había mucho más por revelar. El tiempo de Elías en la casa de la viuda de Sarepta parecía haber traído un periodo de calma relativa. Cada mañana, cuando la mujer abría la vasija y veía la harina, o levantaba la jarra y sentía el peso del aceite, se le recordaba el cuidado milagroso de Dios. Elías, ese hombre de Dios, se había convertido en parte de la familia, un pilar de esperanza en un hogar que antes solo conocía la desesperación. Pero la fe, la verdadera fe, no crece sin pruebas. Un día lo inesperado sucedió. El hijo de la viuda cayó gravemente enfermo. La fiebre lo consumía, su respiración se debilitaba y en poco tiempo el niño murió. El luto y el dolor llenaron la casa. La madre, desesperada y confundida, se volvió contra Elías con una acusación desgarradora. ¿Qué tengo yo contigo, hombre de Dios? Has venido a mí para traer a la memoria mi iniquidad y matar a mi hijo. El corazón de Elías debió doler profundamente. Él mismo no entendía por qué había sucedido aquello, pero en lugar de discutir o desesperarse, tomó al niño inerte en sus brazos, subió al cuarto donde vivía y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó al Señor con toda su alma, con una intensidad que brotaba de su propia angustia y compasión. «Oh, Señor, mi Dios, también a esta viuda con quien yo habito has afligido matándole a su hijo». Elías se extendió sobre el niño 3 veces, un acto simbólico de identificación y súplica, y oró con fervor. «Oh, Señor, mi Dios, te ruego que el alma de este niño vuelva a entrar en él». Fue una oración de súplica, de desesperación profunda, de entrega total, y el Señor escuchó. La vida volvió al cuerpo del niño. Su pequeño pecho se levantó, el aire entró nuevamente en sus pulmones. Elías bajó con el niño vivo en sus brazos y se lo entregó a la madre. «Mira, tu hijo vive». La casa se llenó de lágrimas, pero esta vez, lágrimas de alegría y asombro. La viuda, antes desconfiada y llena de dolor, ahora declaraba con una convicción inquebrantable: «En esto conozco ahora que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Elías no era solo el profeta de la sequía y la provisión, ahora era también el profeta de la resurrección, un testimonio viviente del poder de Dios sobre la vida y la muerte. 3 años y medio pasaron sin una sola gota de lluvia. La tierra de Israel estaba exhausta, el pueblo desesperado y el rey Acab, que había culpado a Elías por la sequía, estaba al límite de su paciencia. En ese tiempo, el Señor ordenó a Elías: «Ve, preséntate a Acab, porque daré lluvia sobre la tierra». El viaje de regreso no fue fácil. Por el camino, Elías encontró a Abdías, un siervo del rey, pero un hombre temeroso de Dios que había escondido a 100 profetas del Señor en cuevas para protegerlos de la matanza de Jezabel, sustentándolos con pan y agua.
Cuando Abdías vio a Elías, cayó sobre su rostro y exclamó: ¿Eres tú, mi señor, Elías? Elías respondió: Soy yo. Ve, di a tu señor: he aquí, Elías está aquí. Abdías temió, sabiendo que Acab había buscado a Elías por todas las naciones y que si el profeta desaparecía de nuevo, él pagaría las consecuencias con su vida. Pero Elías le aseguró: Vive el Señor de los ejércitos, delante de cuya presencia estoy, que hoy me presentaré a Acab. Abdías fue entonces a avisar al rey. Cuando Acab finalmente vio a Elías, lo confrontó con ira. ¿Eres tú el perturbador de Israel? Elías no se amedrentó. Con audacia replicó: Yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque dejasteis los mandamientos del Señor y seguisteis a los Baales. Acto seguido, Elías lanzó el desafío definitivo: reunir a todo el pueblo de Israel, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Aserá, y encontrarse en el monte Carmelo. Allí, de una vez por todas, se decidiría quién era el verdadero Dios. El día señalado llegó. El monte Carmelo estaba abarrotado de gente, expectante y silenciosa. Por un lado, una multitud de profetas de Baal vestidos con sus trajes ceremoniales. Por el otro, Elías solo, sin adornos, pero armado con una fe inquebrantable. Elías se levantó y habló al pueblo con vehemencia. ¿Hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo. Nadie respondió. El silencio era denso y palpable. Entonces Elías propuso la prueba. 2 novillos serían sacrificados, uno para Baal y uno para el Señor. No se encendería ningún fuego. El Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el verdadero. El pueblo, asombrado por la propuesta, estuvo de acuerdo. Los profetas de Baal comenzaron su ritual. Desde la mañana hasta el mediodía clamaban con desesperación: «Oh Baal, respóndenos». Danzaban frenéticamente alrededor del altar, gritaban, hacían movimientos histéricos, pero no había voz, ni respuesta, ni señal alguna. Al mediodía, Elías se burló de ellos con ironía. «Clamen en altas voces porque Él es Dios. Puede ser que esté meditando o atendiendo a necesidades o viajando. Tal vez esté durmiendo y necesita ser despertado». Los profetas de Baal, humillados y desesperados, redoblaron sus esfuerzos. Gritaban aún más fuerte, se cortaban con cuchillos y lancetas hasta que la sangre corría, en un intento macabro de invocar a su Dios, pero nada sucedía. Desde la mañana hasta la tarde no hubo respuesta, ni fuego. Entonces Elías llamó al pueblo para que se acercara. Reconstruyó el altar del Señor, que estaba en ruinas, usando 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Cavó una zanja alrededor del altar, puso la leña, preparó el novillo y mandó derramar 4 cántaros de agua sobre todo. Repitió esto 3 veces, hasta que el agua empapó el sacrificio y llenó la zanja. Era imposible, humanamente hablando, que ese sacrificio se encendiera. Pero Elías no confiaba en las circunstancias, confiaba en Dios. Se acercó al altar y oró con una fe inquebrantable. «Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se manifieste hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que conforme a tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme para que este pueblo conozca que tú, Señor, eres Dios y que tú has hecho volver su corazón hacia atrás». El cielo se abrió con una explosión de gloria. El fuego del Señor descendió con una furia divina y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua de la zanja. El pueblo cayó, postrado con el rostro en tierra, gritando al unísono: «El Señor es Dios, el Señor es Dios».
Elías no perdió tiempo. Mandó apresar a los profetas de Baal y los llevó al arroyo de Cisón, donde fueron ejecutados. Era el fin de la farsa de Baal, presenciado por todo el pueblo de Israel. Después de esta victoria monumental, Elías subió a la cima del Carmelo para orar por la lluvia. Mandó a su siervo que mirara hacia el mar. Una vez, nada. 2 veces, nada. 3, 4, 5, 6 veces. En la 7ª ocasión, el siervo regresó con la noticia: «He aquí, sube del mar una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre». Elías sabía que era la señal. Mandó avisar a Acab: «Apareja tu carro y desciende para que la lluvia no te detenga». En poco tiempo, el cielo se ennegreció con nubes densas y una gran lluvia torrencial cayó sobre la tierra. Elías, lleno de un vigor sobrenatural, corrió delante del carro de Acab hasta la entrada de Jezreel. El pueblo había visto el fuego del cielo. El rey había visto la lluvia volver. La victoria parecía completa, un triunfo rotundo de la fe en el Dios verdadero sobre la idolatría. Pero Jezabel, la reina malvada, aún estaba viva, y la furia de la reina pronto mostraría que la batalla espiritual estaba lejos de terminar. A pesar de la victoria monumental y el milagro del fuego en el Monte Carmelo, la paz en el espíritu de Elías no duró mucho. Jezabel, la reina impía, al enterarse de la masacre de sus profetas de Baal, se llenó de una furia incontrolable. Lejos de arrepentirse o temer, su determinación de destruir a Elías se recrudeció. Le envió un mensaje directo y amenazante: «Que los dioses me castiguen si mañana a esta hora no hago de ti lo mismo que hiciste con los profetas de Baal». Elías, el profeta que había desafiado a 850 profetas paganos, que había visto el fuego del cielo consumir un sacrificio y un altar empapado, tembló. Por primera vez sintió el frío abrazo del miedo y el peso del agotamiento. Huyó al desierto, una huida que contrastaba fuertemente con su audacia previa. Llegó a Beerseba y luego se adentró aún más en la soledad, implorando a Dios con un corazón roto: «Basta, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados». Allí, solo, exhausto y deseando la muerte, Elías se durmió bajo un enebro. Pero Dios no lo abandonó. Un ángel vino, le tocó el hombro y le dijo: «Levántate y come». Elías abrió los ojos y vio pan asado sobre piedras calientes y una jarra de agua fresca. Un banquete milagroso en la aridez del desierto. Comió, bebió y volvió a dormir, su cuerpo y alma agotados. El ángel apareció por segunda vez, repitiendo la instrucción: «Levántate, porque el camino es largo». Así, incluso cuando Elías quería rendirse, Dios cuidaba de él, sustentando su fuerza física y renovando su fe, paso a paso, bocado a bocado. Después de 40 días y 40 noches de viaje, alimentado por esa provisión milagrosa, Elías llegó al monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, el mismo lugar sagrado donde Moisés había encontrado la imponente presencia de Dios. Entró en una cueva y se escondió, buscando refugio. El Señor le preguntó: «¿Qué haces aquí, Elías?». El profeta, en un torrente de emoción, desahogó su alma: «He sido celoso por el Señor, Dios de los ejércitos, pero los hijos de Israel han roto tu pacto, han destruido tus altares, y yo soy perseguido. Solo yo he quedado, y quieren quitarme la vida». Sentía una soledad abrumadora y una profunda desilusión por la apostasía de su pueblo. Entonces Dios le enseñó una lección profunda sobre su presencia. Primero vino un viento impetuoso y poderoso que rompía las peñas y las montañas, pero Dios no estaba en el viento. Después un terremoto sacudió la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego un fuego devastador pasó, pero Dios no estaba en el fuego. Por último,
Después de todo ese despliegue de poder, vino un susurro suave y apacible, una brisa tranquila que apenas se percibía. Elías se cubrió el rostro con el manto y salió de la cueva, entendiendo una verdad crucial. A veces, Dios habla en el silencio, en la calma, en el toque delicado y sutil, no en el espectáculo grandioso o en las manifestaciones de poder más evidentes. Dios no solo renovó el espíritu de Elías, sino que también dio continuidad a la misión profética. Le envió de regreso y le ordenó que ungiera a Eliseo, hijo de Safat, como su sucesor. Caminando por las llanuras, Elías encontró a Eliseo arando la tierra con 12 yuntas de bueyes. Sin pronunciar una palabra, lanzó sobre él su manto, un acto simbólico que significaba el llamado divino y la transferencia de la autoridad profética. Eliseo comprendió inmediatamente, pidió solo despedirse de su familia y entonces, con una determinación asombrosa, abandonó su vida antigua, mató los bueyes, preparó alimento para el pueblo, quemó los utensilios de labranza como un acto de ruptura con su pasado y partió con Elías, dispuesto a seguir a Dios en servicio sin buscar gloria propia. El tiempo de Elías en la tierra se estaba acercando a su fin, pero el Señor había preparado algo verdaderamente extraordinario para su fiel siervo. Caminando con Eliseo, pasaron por Gilgal, Betel y Jericó, ciudades marcadas por la historia sagrada y los recuerdos de milagros pasados. Cada paso era una lección viva para Eliseo. La misión de Dios continúa, incluso si el hombre se siente solo o cree haber fallado. Al llegar al río Jordán, Elías le dijo a Eliseo: «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a otro lugar». Pero Eliseo, con una lealtad inquebrantable, respondió: «Vive el Señor, y como tú vives, no te dejaré». Sabía que algo grandioso y trascendental estaba a punto de suceder. Elías tomó su manto, lo dobló y tocó las aguas del Jordán. Milagrosamente el río se abrió, formando un camino seco, y ellos cruzaron, tal como Moisés había cruzado el Mar Rojo siglos atrás. Una vez al otro lado, Elías preguntó a Eliseo: «¿Qué quieres que te haga antes de que sea apartado de ti?». Eliseo, con una fe audaz y una visión profética, pidió: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Elías le advirtió: «Cosa difícil has pedido, mas si me vieres cuando fuere quitado de ti, así se te hará. Mas si no, no». La respuesta de su mentor era una prueba de su atención y enfoque espiritual. De repente, el cielo se conmovió. Un torbellino de fuego descendió de lo alto, acompañado de un carro y caballos de fuego resplandecientes. Elías fue envuelto por este fuego celestial y llevado a los cielos en un glorioso ascenso. Eliseo gritó con el corazón desgarrado: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo». El manto de Elías cayó al suelo. Eliseo lo recogió, lo puso sobre sus hombros y en ese acto supo que la misión ahora era suya. Incluso en el momento de su partida de la tierra, la vida de Elías enseña una verdad profunda. Quien camina con Dios hasta el final no termina en polvo. Dios honra la fidelidad de sus siervos con provisión sobrenatural, con milagros asombrosos y con una gloria eterna que trasciende la comprensión humana. La historia de Elías no es solo una secuencia de milagros impresionantes o demostraciones de poder profético. Es una narrativa sobre la obediencia en medio del miedo, la fe en medio de la escasez, el coraje indomable ante los reyes y la esperanza cuando todo parece perdido. Incluso ante las amenazas de muerte, la soledad abrumadora y el desánimo más profundo, Elías permaneció firme en su propósito. Experimentó un sustento improbable, vio vidas restauradas de la muerte, enfrentó a falsos dioses en un desafío épico y recibió fuerzas celestiales en sus momentos de mayor debilidad.
Su vida demuestra que Dios sustenta a los suyos de maneras que el mundo no entiende ni puede predecir. A veces con cuervos, a veces con una viuda extranjera, a veces con pan y agua fresca en el desierto y a veces con un susurro suave en la cima de una montaña. El legado de Elías continúa vivo, no solo a través de Eliseo, sino a través de todos aquellos que, inspirados por el profeta, confían en el poder inmutable de Dios. Él nos recuerda que la fidelidad no depende de las circunstancias externas, que el coraje no proviene de nuestras propias fuerzas, sino de una fuente divina, y que Dios nunca jamás abandona a aquellos que confían en Él. Que la historia de Elías hable a tu corazón hoy. Que entiendas que incluso en los desiertos espirituales o en los momentos de desesperanza más profundos, Dios sigue llamando, sustentando y respondiendo con fuego. El mismo Dios que envió a Elías sigue activo, presente y listo para actuar poderosamente en la vida de quien lo busca con fe y con coraje. Y así termina la jornada de Elías, un hombre que enfrentó a reyes, desafió a falsos dioses, experimentó milagros y crisis profundas y fue llevado a los cielos por el fuego del Altísimo. Su historia ha trascendido los siglos y aún hoy nos inspira. La fidelidad a Dios nunca es en vano. El coraje tiene un poder transformador y la presencia del Señor cambia la historia de aquellos que lo siguen. La historia de Elías no es solo una secuencia de milagros impresionantes, es un espejo que refleja nuestra propia jornada de fe. Nos muestra que la fidelidad a Dios no se mide por la ausencia de miedo, sino por el coraje de seguir adelante, incluso cuando nos sentimos solos, exhaustos o amenazados. Elías nos enseña que Dios sustenta a sus siervos de maneras inesperadas, a través de cuervos, de una viuda extranjera, de un pan y agua fresca en el desierto y de un susurro suave. Nos recuerda que nuestra mayor fuerza no viene de nosotros mismos, sino de la certeza de que el Señor tiene el control y que su presencia es más que suficiente. Que la vida de Elías te inspire a confiar en Dios en cada desierto, a desafiar los ídolos que intentan ocupar el lugar de Dios en tu vida y a buscar su sustento y dirección, sin importar cuán imposible parezca la situación. Si esta historia ha tocado tu corazón y deseas más contenido como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tu jornada de fe es importante y queremos seguir acompañándote con más historias de coraje, esperanza y transformación. Gracias por vernos y hasta el próximo video.